Desde un extraordinario nido de avispas que mide 3 metros de ancho y pesa 90 kilos, hasta el gigantesco hormiguero cuya red de galerías es tan compleja como sorprendente, descubre hoy los nidos más enormes del mundo. El propietario de este cobertizo se llevó una gran sorpresa al descubrir una colonia de avispas con un enorme nido digno de una película de terror. Sin demora, el hombre que vive en Patterson, Luisiana, se puso en contacto con Jude Barrett, un apicultor profesional y exterminador con 20 años de experiencia en el campo. En un video de 2017, este último, equipado con una cámara GoPro y un traje de protección, mostró la sorprendente extensión del nido de avispas. Según Jude Barrett, se trataba de un nido de avispas amarillas, también conocidas como Vespulosa esquamosa, una especie peligrosa. A pesar de ello, el experto consiguió exterminar al nido en solo 45 minutos. Sorprendentemente, afirma que no le picaron ni una sola vez. El profesional afirma que, aunque lleva todo el equipo de protección, suele recibir una o dos picaduras en cada intervención. Tuvo mucha suerte, ya que solo 5 o 6 picaduras habrían sido mortales. Es bien sabido que Australia es un país muy sorprendente por su inusual fauna. Podemos encontrar arañas mortales, así como las serpientes más venenosas. Evidentemente, este país no ha dejado de sorprendernos, y por una buena razón. En 2015, un niño de 11 años, Jordan, descubrió el mayor nido de avispas europeas del mundo en su propiedad de Karula, Tasmania. 1 metro de largo por 3 de ancho y un peso de casi 90 kilogramos. ¡Es enorme! Te estarás preguntando qué hacen todas estas avispas europeas en el continente australiano. Estas avispas fueron simplemente importadas a Australia en 1959 y se han multiplicado gracias a la ausencia de depredadores. Por otro lado, el tamaño titánico del nido puede explicarse por el clima del país. Normalmente, estos insectos constituyen nidos del tamaño de un balón de fútbol como máximo. La colonia muere durante el invierno, pero este año el invierno no fue muy duro. Permitió a las avispas sobrevivir y ampliar sus nidos hasta alcanzar proporciones gigantescas. Desde el hallazgo de Jordan, el nido se ha llevado al Museo Reina Victoria de Launceston, donde se está investigando científicamente. En cuanto al joven, el Museo de Launceston le recompensó con un bonito billete de $20. En septiembre de 2020, la intrusión de avispas hizo estragos en el departamento de Gers. Una pareja de Big Fezansac tuvo la triste experiencia. En efecto, estos encantadores insectos se habían instalado en su garaje y habían construido su nido, y eligieron bien su rincón. Estas avispas alemanas, que entraron por un conducto eléctrico, construyeron un nido de 70 centímetros de diámetro. Ante tal situación, los propietarios se vieron obligados a llamar a una empresa especializada, pero la tarea no fue fácil. Los especialistas necesitaron 8 días para deshacerse del nido, y no sin razón. Según sus cálculos, más de 400,000 avispas compartían el lugar. Además, el nido siguió creciendo incluso durante el tratamiento. En una semana aumentó 10 centímetros. Así pues, para deshacerse definitivamente de estos insectos, fue necesario no solo recurrir a un tratamiento contra las avispas, sino también rellenar con silicona el lugar por el que habían entrado. Esperamos que la pareja no haya conocido desde entonces una desgracia similar. Antes de comprar una casa, lo mejor es comprobar hasta el más mínimo detalle para evitar sorpresas desagradables que los anteriores propietarios hayan podido pasar por alto. Y no es esta pareja la que va a afirmar lo contrario. Tras meses de búsqueda, la pareja encontró la propiedad de sus sueños. Fue en el momento de su instalación cuando el sueño se convirtió en una pesadilla. 160,000 abejas que vivían en su chimenea decidieron mostrar las puntas de sus alas. Fue un horror total. El hombre y la mujer no se quedaron de brazos cruzados. Inmediatamente se pusieron en contacto con un apicultor local que les ayudaría a deshacerse del enorme nido de abejas que había en su casa. Una vez allí, el experto retiró la colmena y consiguió capturar cerca de 75,000 abejas que luego liberó en una granja cercana. A pesar de su experiencia y de todas sus precauciones, el apicultor recibió 160 picaduras. En cuanto a las abejas restantes, la historia no dice si el apicultor logró trasladarlas. De todas las especies vivas que habitan la Tierra, las hormigas son probablemente una de las más misteriosas. Organizadas en sociedad, se rigen por códigos muy precisos que les permiten vivir en armonía. Por eso, en 2012, los científicos se interesaron por las hormigas
cortadoras de hojas. Pensaron que estaban descubriendo un hormiguero simplemente desierto, pero cuando los científicos, dirigidos por el profesor Louis Forgy, inyectaron 10 toneladas de cemento en el hormiguero abandonado y retiraron 40 toneladas de tierra, descubrieron una red de galerías de dimensiones totalmente inesperadas. Este hormiguero se extiende de hecho sobre una superficie de 46 metros cuadrados y se hunde hasta 8 metros de profundidad. Se trata de una gigantesca megalópolis subterránea servida por una extraordinaria red de circulación. Para los científicos no había duda de que este hormiguero era el más grande del mundo. Podría albergar varios millones de hormigas. Pero eso no era todo, no estaban al final de su sorpresa. Esta red había sido diseñada para permitir una buena ventilación y ofrecer recorridos más cortos o más largos en función del transporte que haya que realizar. Los científicos pudieron incluso determinar la presencia de jardines en los que las hormigas cultivaban setas que utilizaban para alimentar a sus larvas. Más sorprendente aún, las hormigas disponían de un basurero que transportaban fuera de la ciudad. Hay que decir que esta granja de hormigas es impresionante incluso a escala humana. Además, para los científicos se describe como el equivalente para las hormigas de la Gran Muralla China. Por otro lado, aún no sabemos la razón por la que este increíble laberinto fue abandonado. Utilizando su pico, estos pájaros de 14 centímetros llamados republicanos sociales pueden construir nidos tan grandes que a veces acaban rompiendo las ramas de los árboles que los sostienen. Ramita tras ramita, esta pequeña especie de paseriforme originaria de Sudáfrica construye sus enormes refugios en árboles y postes eléctricos. Algunos pueden pesar hasta 900 kilos y medir 6 metros de largo, 3 de ancho y 2 de alto. Una estructura muy impresionante que sirve tanto de cría como de refugio contra los depredadores. Además, este gigantesco nido también les permite protegerse de las temperaturas extremas del desierto de Kalahari. Su enorme nido puede albergar hasta 500 aves, pero cuidado, cada uno en su casa. Cada familia tiene un nido de unos 16 centímetros de diámetro. Las mejores habitaciones en el centro están reservadas para los mayores. Y como el republicano social es sociable, es frecuente encontrar otras especies de aves cómodamente instaladas en el nido. También los halcones peregrinos. Si se les acepta de buen grado, es por una buena razón. Intimidan a las serpientes y por tanto protegen a estas pequeñas aves. Cuando vemos el enorme tamaño de este nido, está claro que pueden acoger a otras especies de aves, a condición de que no se derrumbe. Hay algunos compañeros de piso de los que podrías prescindir, sobre todo si son avispas. Esta mujer de Winchester no dirá lo contrario. De hecho, descubrió con gran sorpresa que la cama de una de sus habitaciones de invitados había sido invadida por 5,000 avispas que incluso habían escarbado en el colchón. La propietaria de la casa no había estado en la habitación durante mucho tiempo. No se dio cuenta de nada de esto hasta que su hijo abrió la puerta y descubrió el nido de avispas. Presa del pánico, llamó a una empresa de control de plagas. Protegido de la cabeza a los pies como un astronauta, el hombre llamado John Birkett dijo: en 45 años de trabajo nunca he visto nada parecido. La última vez que retiró un nido de avispas en un dormitorio era del tamaño de una pelota de tenis. Aún así, consiguió retirar el enorme nido de avispas de la cama en tan solo unas horas. Tras completar su tarea, John Birkett sintió pena por destruir lo que estas avispas habían tardado más de 3 meses en construir. Un policía llamado Rich Sutcliffe encontró un extraño y aterrador árbol en Yorkshire, Inglaterra, y por una buena razón. El árbol en cuestión estaba tan infestado de telarañas tejidas por miles de orugas que casi parecía moverse, según el policía. De hecho, las telas cubrían literalmente todas las ramas y el tronco del árbol. Esto le daba un aspecto espeluznante. Pero ¿por qué las orugas habrían invadido este árbol? Pues es muy sencillo. Según los especialistas, estas telas permiten a las larvas de mariposa alimentarse directamente del árbol, pero también protegerse de depredadores como pájaros, avispas o arañas. Así, cuanto más se alimentan las orugas, más se expande su telaraña. Al final, a veces alcanzan tamaños impresionantes. Sin embargo, hay especies de orugas que pueden infligir graves daños a sus huéspedes. Por eso, es preferible en algunos casos utilizar insecticidas. En el Parque Nacional de Lichfield, en el norte de Australia, hay cientos de termiteros que son obra de una especie muy especial llamada termita magnética. Estos termiteros, que alcanzan los 3 metros de altura y albergan colonias de más de 1 millón de individuos, están extrañamente orientados de norte a sur, como una brújula. Aunque esto es sorprendente, los experimentos han demostrado que no es un accidente. Las termitas son insectos especialmente sensibles al calor. Para sobrevivir, necesitan un nivel estable de temperatura y humedad, pero
Gracias a sus termiteros, alineados de forma que un lado de la torre esté siempre a la sombra, siempre tienen un lugar con la temperatura ideal. Entonces, ¿por qué construir torres gigantes? Esto les permite protegerse del clima cambiante del norte de Australia, sobre todo en caso de inundaciones, pero también almacenar su comida y escapar de las bacterias y hongos que pueden proliferar bajo el suelo. Hay que reconocer que el campo de termitas es muy impresionante. A primera vista, uno no solo puede imaginar que un insecto tan pequeño pueda construir refugios tan grandes, sobre todo porque estos termiteros están todos alineados a lo largo de un eje norte-sur. Las avispas suelen construir sus nidos en cavidades, madrigueras abandonadas o en el interior de las paredes, pero a veces estos insectos se aventuran en lugares inverosímiles. La prueba está en este video que desde su publicación ha dado la vuelta a la red. Podemos ver un gigantesco nido de avispas establecido en un coche abandonado. Han oído bien, este nido contenía probablemente más de 1 millón de estas pequeñas bestias amarillas. A pesar del peligro amenazante, un experto decidió entrar en el vehículo. Descubrió que el nido se había tragado por completo el asiento del conductor y que incluso salía por los conductos de ventilación. El hombre había molestado seriamente a las avispas del coche. Afortunadamente para él, este aficionado llevaba un traje de protección. De lo contrario, seguramente no habría salido indemne, porque a diferencia de las abejas, podrían haber picado varias veces a su invasor sin morir. No es de extrañar que este video, que se ha hecho viral, haya provocado un escalofrío colectivo. Al fin y al cabo, no todos los días se puede descubrir un nido de avispas tan grande, sobre todo en un coche. ¿Y a ti, cuál de estos enormes nidos te ha sorprendido más? ¿Conoces otros nidos tan impresionantes? Cuéntanoslo en los comentarios. Y por cierto, ¿te ha gustado este video? Si es así, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal para un nuevo video.